aspectos que podría hacer cada uno para que este espacio realmente sea significativo para cada uno. Como cosas básicas les contamos, la propuesta de tiempo es 1 hora y 30. Con ese propósito, entonces, las preguntas esperamos contestarlas al final del espacio. Esto teniendo en cuenta porque posiblemente durante el encuentro ustedes puedan identificar cuáles son entonces los elementos, digamos, de mayor respuesta durante el mismo taller. O sea, que realmente el taller podría ir dando respuesta a las preguntas, entonces no habría necesidad pues como de hacerlas, las vamos a tener en cuenta al final del espacio. Se contará entonces con ese espacio para resolver las posibles inquietudes y bueno, entonces les damos espacio para que en el chat, por acá entonces tenemos, bueno, es un saludito, les invitamos para que todos participemos acerca de las posibles estrategias, cosas que podemos hacer para hacer de este encuentro un espacio significativo. Por ejemplo, teniendo en cuenta la limitación de los espacios, pues que estamos en nuestras propias casas, dentro de las posibilidades de pronto encontrar un lugar que sea un poco más reservado, más silencioso, que el celular no sea un distractor, sino que tengamos entonces silenciadas las opciones para que entren mensajes. Esas serían algunas de las dinámicas que podríamos establecer. ¿Les parece bien? Bueno, por ahí deben estar también la interferencia, que efectivamente estamos en la casa, entonces se escucha la bulla pues de afuera. Pero entonces procuremos identificar como esas estrategias de silenciar, de tener una escucha activa, de preguntar si es necesario. Por supuesto, trataremos de resolver todas sus dudas. Estamos es precisamente para acompañarnos. Muchas gracias a quienes van participando. Bueno, siguiente, Evelyn. Te doy entonces espacio. Así es, gracias Lina, muy buenas noches a todos. Bueno, me presento, mi nombre es Evelyn Alzate, ya pues pudieron ver como la presentación de cada uno, igual soy psicóloga de la Universidad Luis Amicó, me encanta como este espacio de talleres, voluntaria en la Fundación Dulce Hogar, ya hace varios años y bueno, recolectando como experiencias con ellos. Hoy queremos iniciar este espacio no solamente con este encuadre o con esta presentación, sino que también les lanzamos esta pregunta que pueden ver ahí en pantalla. Recuerden que me pueden estar viendo a mí en este momento, pero hay otra ventana que se llama Evelyn Psicosocial Dulce Hogar y ahí pueden estar viendo nuestra presentación. Entonces, para los que quieran anclar la presentación, como Lina les explicaba, les pueden dar clic en la pestañita que les aparece y ahí perfectamente lo pueden hacer o nos pueden estar mirando a nosotros. Entonces, la pregunta que queremos lanzarles a ustedes en esta noche para empezar es, ¿qué situaciones a nivel de salud se han presentado en tu vida durante esta cuarentena? Entonces, en este momento le vamos a dar paso al chat, nuestra compañera Judy, que es la que está ahí en esta parte logística con nosotros acompañándonos, va a estar pendiente también de las respuestas que ustedes nos quieran dar. Y pensemos en salud como todo tipo de salud física y mental. Queremos que nos cuenten qué situaciones de salud se han presentado en tu vida o en algún familiar o alguna persona cercana, la que esté compartiendo o viviendo contigo. ¿Qué situaciones se han presentado? No solamente que usted diga, no, de depresión, a nivel general. Queremos, por favor, leerlos, hagamos de este encuentro algo más ameno, algo que podamos interactuar, que cuando sea posible ustedes también nos puedan responder y recuerden que la Fundación trabaja bajo la metodología experiencial y esto nos permite basarnos en el aprendizaje y la experiencia del otro. Entonces, qué bonito que nos puedan compartir esas respuestas y que muchos podamos aquí ir identificando esas enfermedades que ustedes consideran o esas situaciones a nivel de salud que han estado presenciando en su vida. Bueno, por acá ya se animó alguien, Vanessa, muchas gracias, nos cuenta que durante la cuarentena se ha presentado fatiga y ansiedad. Julio también por acá nos cuenta estrés, ansiedad. Nos dice Stephanie, buenas noches. Durante esta cuarentena han tenido ansiedad, problemas del corazón,
angustia, tristeza, dolor muscular, dolor en el cuello, sueño intermitente, irritabilidad. Bueno, creo que ahí muchos ya se empiezan a identificar sobre cada una de estas situaciones. Quiero que miremos si son ustedes los que se están identificando o si ven estas situaciones de pronto en algún familiar. Si de pronto lo están viendo en algún familiar, en sus hijos, en sus parejas. Por acá dice, mucho dolor de cabeza nos comparte Milena. Nos comparten el mal genio también se ha presentado. Situaciones a nivel personal, profesional, como psicólogo, por acá hay un colega, muchas cositas y detallitos por parte de mayor acompañamiento a nivel familiar. Bueno, por ahí ya, muchas gracias. Ese chat ya se está disparando. Igual ustedes pueden también ir leyendo todo lo que nos están compartiendo en el chat. Ay, Julio, por acá nos comparte algo muy bonito y muy importante. Y ahorita van a entender por qué digo bonito y es violencia intrafamiliar. Algo que se ha venido presentando mucho y que las cifras se han estado disparando considerablemente. Vamos a continuar entonces, ahí vamos a seguir interactuando en el chat, puede ir leyendo y podemos identificando entonces a medida que este taller va pasando esas cositas que nos vamos encontrando como comunes en todo. Vamos a empezar con algo muy bonito y es que la quisimos llamar Somos seres biopsicosocial espiritual. Y ahí pueden ver a ustedes en la pantalla donde estamos compartiendo las diapositivas que compartimos con ustedes un esquema. Es algo sencillo, compone de 2 círculos y un triángulo. ¿Y a qué hace referencia a esto? Y que nosotros somos seres humanos integrales. El cuerpo hace parte de nosotros. Esto que tenemos, que es tangible, que podemos tocar y que podemos ver. Pero también el espíritu y el alma. Ahora, como pueden ustedes observar, fuera del círculo, perdón, dentro del círculo más grande, es decir, el triángulo, luego afuera hay un círculo pequeño, posterior hay un círculo más grande, está la dimensión social. Como seres integrales, ninguna de estas 3 dimensiones de cuerpo, mente y espíritu deben caminar separadas. No es posible. Les voy a colocar el ejemplo de una mesa. Tenemos una mesa de billar. Estamos jugando billar, pero mientras estamos en el juego, resulta que se quebró la pata de la mesa. Una de las 4 patas se quiebra. ¿Qué va a pasar? La mesa va a quedar así, ¿cierto? Va a quedar un poquito como mochita. Entonces, lo mismo pasa con esas dimensiones que nosotros tenemos. La una no se puede dejar de complementar sin la otra. Todas trabajan en conjunto, bajo una misma línea. A eso le llamamos integralidad. Hace mucho tiempo se consideraba que la mente estaba separada de nuestro cuerpo, pero gracias a muchas investigaciones, a filósofos, teólogos, que fueron los que fueron arrancando con todo esto y nos empezaron a dar sus contenidos y sus apreciaciones, podemos entender de que cuerpo y mente, o en este caso nuestro cerebro, están totalmente conectadas. Es ahí cuando vemos que muchas enfermedades como esta que hoy nos convoca, que es la depresión, están asociadas a todo lo que son nuestras emociones. Y recordemos que nuestras emociones se posan en nuestro sistema límbico. Entonces son muchas cositas que vamos a estar hablando, por ejemplo esto, sistema límbico, emociones, integralidad. Les recomiendo que si ustedes desean, pongan en sus escritos, cojan una libretica o en sus computadores, en Word, hagan un documento, porque de aquí les va a salir muchos aprendizajes. Listo, voy a continuar. ¿Qué es la salud mental? Y quiero que lo hablemos desde 2 definiciones muy bonitas en las cuales Lina y yo estuvimos de acuerdo, y es la salud mental desde la Organización Mundial de la Salud, que nos dice, a qué hace referencia, y también desde la Declaración de Helsinki. Pero quiero explicarles qué es una declaración. Las declaraciones a nivel de salud mental son todos estos tratados o acuerdos que los gobiernos o las entidades gubernamentales sacan a nivel de salud. Es allí
donde nos dicen, bueno, para la salud vamos a destinar un 0,2% de todo lo que es nuestro presupuesto. Entonces vamos a trabajar esto, se debe hacer esto, ahí dan todo. Entonces, son muy importantes estas declaraciones porque son las que nos dicen cómo un país se regula a través de la salud mental. Es decir, cómo un país debe actuar frente a una pandemia, cómo debe actuar bajo la depresión, bajo la ansiedad. Entonces, es por esto que ahora vemos que hay muchas cosas que se están implementando porque viene desde estas declaraciones. Entonces nos dice, lo pueden ver en sus pantallas, la Organización Mundial de la Salud dice que la salud mental es un estado de bienestar donde el individuo es consciente de sus necesidades, es capaz de afrontar sus dificultades y contribuir a la comunidad. Es decir, lo que les explicaba anteriormente, ¿podemos ver la dimensión social o nuestra área social como seres humanos? Sí. Nos está diciendo que tenemos que gozar de salud, de bienestar, que hace parte también de nuestra área o de nuestra dimensión espiritual y que debemos contribuir a la comunidad. Ahí vemos esa parte social. Vamos a decir que la Declaración de Helsinki nos dice sobre el concepto de salud mental. Son todos los recursos mentales y emocionales que se permiten trabajar y establecer relaciones significativas y contribuir a la comunidad. Entonces vuelvo y lo leo para ustedes. Son todos los recursos mentales y emocionales que me permiten trabajar y establecer relaciones significativas y contribuir con la comunidad. Personalmente me encanta esta definición. ¿Por qué? Porque me reúne cada una de las dimensiones del ser humano, lo que hablábamos. Me reúne a nivel mental, que son todos los recursos mentales y emocionales, es decir, gozar de salud. Eso es la salud mental. Y que me permite trabajar y establecer relaciones significativas. Acá encontramos nuestra dimensión espiritual y contribuir a la comunidad. En todas vemos obviamente el cuerpo. Entonces, hoy es importante que antes de que arranquemos de lleno sobre qué es la depresión, cuáles son sus síntomas, entendamos este concepto de salud mental, entendamos que es también una cuarentena, que ya lo vamos a ver. ¿Y por qué empezar con la salud mental? Porque hace parte de eso que hoy nos está convocando. La salud mental es todo aquello que nosotros debemos tener a nivel de salud y de bienestar en buenas condiciones, ¿cierto? Por decirlo con palabras muy coloquiales. Es esa capacidad que yo tengo, es ese momento de yo estar bien aquí, en el ahora, poder actuar con otros, poder relacionarme sanamente con otras personas. ¿Ustedes creen? Les voy a hacer la pregunta, no tienen que responderlo, lo pueden pensar para ustedes, que una persona que quizás en este momento está en una crisis de ansiedad o con una depresión goza de salud mental, según lo poquito que hemos podido hablar acá. Ahí se los dejo para que vayan pensando. Ahora, ¿qué es una cuarentena? Estamos en un momento en el que nos dicen hace aproximadamente ya 2 meses, estamos en cuarentena, llegó una pandemia y debemos todos estar en cuarentena. Para muchos este concepto era desconocido, lo asociábamos con 40 días, ¿cierto? Como cuarentena, 40 días, pero especialmente para mí era un concepto desconocido, no era un concepto que había trabajado y que tampoco conocía, ahora mucho menos experimentado, me tocó hacerlo. Pero entonces quiero que leamos de dónde nace la palabra cuarentena, cuál es su origen. Y dice, el origen de la cuarentena viene del latín, ahí ustedes lo pueden ver en sus pantallas, me disculpan si no lo pronuncio muy terrible, cuadratina, algo así creo, y hace referencia a un periodo de 40 días, que era el tiempo de aislamiento, o sea, lo que ahora estamos viviendo, al que se sometían a los sospechosos de haber contraído la peste negra en el siglo, a ver, ya ahí lo están viendo, pero quería preguntarles, ¿en qué siglo se dio la peste negra?
Ustedes saben, eso es importante, o la llamada fiebre amarilla, ¿en qué siglo se dio? Estos datos son importantes que los tengamos porque nos van a hablar de momentos muy importantes de la salud mental donde se fueron desarrollando. Ahora, ¿pero qué es la cuarentena aquí, en la actualidad? Dice, hace referencia a la práctica de aislamiento, más no a su duración. Entonces aquí hago un pare y es, antes, desde su origen nos decía, son 40 días en el que ahí se aislaban a las personas porque contraían una peste o una enfermedad. Ahora, la cuarentena ya no hace referencia a que son 40 días. Es decir, que esto nos abre una brecha muy grande a que pueden ser 50, 60, muchos meses o por el contrario, puede durar menos de 40 días. También aplica en personas o comunidades sanas a las que se quiere proteger de un posible contagio. La cuarentena se aplica de forma voluntaria o con la intervención de las autoridades para evitar la propagación de enfermedades. Es decir, es lo que ahora estamos viviendo, pero necesitamos comprender que la cuarentena es ese aislarnos para cuidarnos, pero para cuidar al otro, y que tiene sí o sí muchas complicaciones, tiene sus consecuencias, tiene unos factores negativos, positivos, tiene efectos que los vamos a trabajar. Entonces, nos dice que la cuarentena tiene unos síntomas y yo quiero que en ese momento ustedes que me están escuchando y viendo empiecen a medida que los vamos a ir leyendo o escuchando a decir, ve, sí es verdad, yo he presentado estos síntomas o por el contrario, no, pues ninguno lo he vivido o algún familiar lo ha hecho o he visto que mi pareja ha tenido estos síntomas. Es importante que si desean los vayan también escribiendo. Entonces dice, los posibles síntomas consecuentes son insomnio o hipersomanía. Oiga, lo que ahorita ya nos escribía. El insomnio es que se me fue el sueño por completo, o sea, no soy capaz de dormir, Evelyn, porque pues pasa, ¿cierto? O al contrario, que es que se duerme mucho, que se ha exagerado esa forma de dormir por no encontrar qué hacer o por no querer hacer nada. La irritabilidad, entonces todo el tiempo la persona está en un estado alterado, en un estado en que no le podemos hablar. Síntomas de estrés postraumático. Son esos síntomas de que una persona se siente totalmente abrumado por una situación difícil de gran impacto en su vida por la cual atravesó. En este caso, para muchas personas, el COVID-19 llegó como una situación de gran impacto que marcó todo, porque desestabilizó no solamente nuestra parte emocional y nuestro sistema límbico empezó por allá mejor dicho, a luchar con esas emociones. Desestabilizó familias a nivel económico, desestabilizó personas en sus rutinas. Ahí es cuando encontramos que es un choque brusco y cambios fuertes. Presentan confusión, frustración, adenodia. ¿Qué es esto? Es la pérdida de placer, la pérdida de interés por actividades que antes me gustaban. Es decir, no es que a mí me encantaba antes hacer ejercicio, pero ahora ya no me gusta. No es que no me provoca. Evelyn, mira, a mí me encantaba llegar a mi casa del trabajo, acostarme, verme una película, luego levantarme, pegarme un baño de caliente, pero es que ahora ni me provoca verme las noticias. Eso es esa pérdida, ese interés por actividades que antes hacíamos. Dice también, temores de infección. Entonces vemos mucho las personas que ya ni siquiera en su pico y cédula salen, sino que todo el tiempo están encerradas porque el otro me puede contagiar. Entonces todo el tiempo veo un riesgo latente. Preocupación por el sufrimiento inadecuado, es decir, algo que va más allá de lo normal. ¿Y cómo sé que esa preocupación ya es algo inadecuada, por un suministro inadecuado? O sea, ¿cómo sé que esa preocupación ya se sale de mi límite?
cuando realmente me desestabiliza o cuando realmente yo siento que todo en mi vida ha cambiado. Ahora, cuando yo sé que, por ejemplo, me estoy medicando o he estado teniendo que tomar aromáticas o estas cositas naturales para poder descansar. Pérdidas de poder adquisitivo, preocupación por el estigma ligado a poder infectar a terceros. Y esto es muy importante. Preocupación o alerta constante. Dice, preocupación por el estigma ligado a poder infectar a terceros. Esto es demasiado, demasiado, demasiado importante porque podemos ver cómo ahora se han venido presentando todos estos temas de discriminación, todos estos temas en los que a los profesionales de la salud, incluso a personas que no son de la salud, pero saben que pronto están contagiadas, los hemos vulnerado en sus derechos humanos. Y eso es una preocupación muy grande, no solamente para las familias, sino para quien en este momento está contagiado, porque entonces yo hago parte del problema. Así lo estamos viendo. Bueno, por acá veo que el chat están escribiendo sobre que no Sí. alcanzan a ver la diapositiva. Ajá, que pudieras avanzar la diapositiva. Que la puedo avanzar. Pues hay comentarios como que lo que estabas diciendo seguramente no estaba reflejado en esa diapositiva actual, era más que todo como eso, tal vez. Ah, ok. Lo que pasa es que yo estaba explicando cada uno como de las cositas, pero sí estoy como en la diapositiva que es. Ahí pueden ver con lo último que terminé, que es la preocupación o alerta constante. Pero por acá dicen es, cambia la diapositiva lo que está describiendo la conferencista, es la otra columna. Ya le diremos a Evelyn, ok. Vamos a seguirnos, entonces si ahí logran ver, me van contando, gracias Julie, dice factores de riesgos relacionados con la cuarentena. Entonces dice, antecedentes de trastorno mental previo, exposición a un ambiente de violencia, cambio de rutina drástico y el encierro. Entonces, antecedentes de un trastorno mental previo es, hay un ejemplo que a mí me gusta poner mucho y no es quizás en ese momento relacionado netamente con la depresión o no es directamente la depresión, pero es algo que están pegadas, o sea, es algo que va ligado y que ahora en los últimos estudios que han sacado doctores, psiquiatras, incluso el COLPSI, que es el Colegio Colombiano de Psicólogos, y lo menciono porque acá hay colegas y hay psicólogos que están conectados, y es que nos han dicho de que la ansiedad y la depresión están totalmente en este momento unidas y que hay muchos sobrediagnósticos en o es ansiedad o es depresión. ¿Y qué pasa? Todos o muchos podemos ser predominantes a sufrir de la depresión, pero digamos que yo ya tengo un antecedente, que no solamente por la cuarentena yo estoy viviendo lo que estoy viviendo, sino que ya tengo un antecedente de ansiedad. En otra situación, por ejemplo, en la pérdida de un ser querido o en una ruptura amorosa, presenté una crisis de ansiedad por separación, que así se llama. Entonces, tengo un antecedente, ¿cierto? Eso es un episodio. Ahora, cuando una persona es diagnosticada netamente como con un trastorno mental previo, por ejemplo, una distimia, que más adelante lo vamos a ver, esas personas son más propensas a que todos estos síntomas que anteriormente hablamos se reflejen en su comportamiento durante esta cuarentena. Es decir, es como las personas que sufren de azúcar en la sangre, ¿cierto? Que son diabéticas. Si yo le doy dulce en este momento, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Vamos a estar como mal. Entonces, digamos que en este momento hubo una escasez tremenda y solamente quedaron consumos altos en calorías o con dulces. Si esas personas comen o consumen esos alimentos, sabemos que van a estar muy mal, a diferencia de, por ejemplo, yo que no sufro nada de esto y lo puedo comer con tranquilidad. Es un ejemplo quizás muy básico, pero es para que me entiendan un poco lo que quiero explicarles. Exposición a un ambiente de violencia. La violencia intrafamiliar ha aumentado. El suicidio y la violencia intrafamiliar están punteando la fila
de los problemas socioactuales que hay en el país. Y se está expandiendo el suicidio a nivel mundial. Esto lo pueden buscar en Google. Inmediatamente les van a aparecer las cifras y van a ver un cuadrito para que sepan que yo no les estoy mintiendo. Y es que nada más en el mes de abril, 19 mujeres fueron asesinadas por su pareja sentimental en Colombia. Esa es la cifra registrada, más los que no se registraron. ¿En qué pasa? Si en mi familia ya había un ambiente de violencia física, psicológica, verbal, ¿cierto? Emocional, ahora ya tenemos el concepto de violencia emocional, es más propenso o se puede presentar que ahora suceda porque estamos todo el tiempo juntos, porque estamos todo el tiempo con mi pareja, porque hay irritabilidad y ya todo lo que vimos anteriormente. Los cambios de rutina drástico, entonces pasamos de salir todos los días, de estar con mis compañeros de trabajo, a estar en mi casa, a hacer teletrabajo, a hacer las tareas de los niños, entonces se incrementa ante las tareas. Y eso es un cambio brusco porque el cuerpo y la mente se sienten cansados. Y el encierro en sí. Ojo, el encierro ha sido un factor muy importante porque hay personas que el simplemente hecho de sentir que deben quedarse en sus casas y va relacionado con los cambios de rutina drástico, ya eso genera un estrés cognitivo. Y el estrés cognitivo es ese choque de pensamientos, es una exageración, por así decirlo, para que me entiendan aquellas personas que no hacen parte de nuestra profesión. Entonces es como ese choque de pensamientos constantes, de ideas constantes que están ahí buscando todo el tiempo algo. Entonces mi mente no descansa de estar pensando, de estar pensando, de estar pensando y yo me quedo paralizado o bloqueado. Las personas que, por ejemplo, son muy inteligentes sufren mucho de estrés cognitivo porque es tanto su inteligencia que su cerebro procesa tanta información que se quedan en un choque de pensamientos y ideas. El encierro produce esto, produce una sensación de tristeza constante, produce el sentirme agobiado, el sentirme impotente, el no poder avanzar. Esto nos produce el encierro y todos en este momento podríamos decir que estamos encerrados. Entonces, mira la importancia de ir conociendo cada uno de estos síntomas antes de irnos netamente a la depresión, para entender y comprender que hay cosas de la cuarentena, que hay cosas como tal del encierro, que hay cosas de la depresión y que muchas de ellas están caminando de la mano. Entonces le doy paso a mi compañera Lina para que entonces nos adentremos en este maravilloso mundo que hoy vamos a conocer, que es muy bonito, que también es muy difícil, de la depresión. Dale, Lina. Gracias, Evelyn. Bueno, familias, entonces vamos a pasar a toda esta explicación acerca de la depresión. Dale, Evelyn, la siguiente diapositiva. Nuestra propuesta es desde la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la guía NHGAP. Entonces vamos a identificar de primera mano unas características básicas acerca de la depresión. Cómo la depresión es distinta totalmente a las variaciones habituales que podamos tener en nuestras actividades diarias. O sea, esto va más allá a lo que nosotros comúnmente, lamentablemente, nombramos como la depre. Entonces, esa depre que me da porque tuve un mal día, porque se me cayeron las llaves, porque se me enredó el día, porque se me quedó un elemento importante del trabajo, o en el caso propio de la cuarentena, entonces, por el hecho de que no puedo salir, por el hecho de que no pude adquirir cierta objeto que necesitaba o elemento para mi salud. Esa depre es simplemente una variación normal en el estado de ánimo a razón de una situación cotidiana. Mientras que en el caso de la depresión clínica como tal, la que vamos a nombrar realmente como diagnóstico, implica una variación tal que afecta la vida cotidiana y que la afecta en todos los entornos. Entonces va a afectar a nivel laboral, va a afectar a nivel académico, si es una persona que está estudiando, va a afectar a nivel familiar. Entonces, miren cómo nos dice la Organización Mundial de la Salud en el 2018. La depresión es distinta a las variaciones habituales del estado de ánimo. Y de las respuestas emocionales breves, ahí nos está dando una pauta clave, y es que las variaciones habituales en el estado de ánimo son temporales y sencillamente son breves y cambian fácilmente cuando se
ofrecen otros elementos que puedan ser recaptados como una respuesta positiva para sentirme bien. Entonces, por ejemplo, bueno, tuve un mal día, pero entonces ya el abrazo de mi compañero, ya el abrazo de mi mamá, me mejoró en el estado de ánimo. Mientras que en el caso de la depresión, esa respuesta emocional se intensifica y permanece en el tiempo, afectando realmente la vida cotidiana, convirtiéndose en un problema de salud serio, especialmente cuando se trata de una situación de larga duración e intensidad moderada a grave. Esto nos quiere decir que cuando se trata de una depresión, que no es simplemente un episodio depresivo, que eso lo vamos a ver más adelante, sino una depresión mayor, un trastorno depresivo como tal, eso implica que quien ha pasado ya para ese segundo diagnóstico seguramente le costará un poco más salir de la depresión. Pero quiero decirles esperanzadamente a quienes de pronto no están acá como colegas, sino familias que están pasando por la dolorosa experiencia de un ser querido que les preocupa mucho, que les genera impotencia, porque han estado viendo que realmente está muy afectado en su salud y que probablemente pueda contar con un diagnóstico de depresión, que no significa que esta situación sea limitante para siempre, sino que esto también pasará. Y van a encontrar elementos suficientes también en la propia familia, en lo que vamos a trabajar ahorita acerca de los tips que les queremos ofrecer para mejorar la convivencia familiar y que ese desafío de tener un integrante en la familia que cuente con un diagnóstico depresivo no se convierta como en la situación que sentimos que no va a tener salida, como en un pozo y ya, sino que realmente esta situación puede transformarse. ¿Qué va a costar más? Sí. Pero díganme ustedes quién no ha pasado por una situación difícil, que incluso en su momento haya creído que no tenía salida, que no iba a ser capaz de enfrentarlo, pero que en realidad ya se ha convertido dentro de nuestros recuerdos significativos como una situación que nos da cuenta que tuvimos la capacidad para enfrentar esas situaciones dolorosas o desafiantes que creíamos que no íbamos a ser capaces. Entonces los invito a que tengamos toda la disposición para comprender, para empatizar, para entender si se trata de su caso personal y sobre todo para aceptar, porque cuando nosotros aceptamos que realmente hay una condición clínica, ya sea en nosotros o en el otro, eso genera una apertura total para generar cambios de conducta. No es lo mismo cuando peleamos con eso que no queremos admitir. Entonces, según la guía MHGAP, las personas que sufren depresión experimentan una variedad de síntomas como un estado de ánimo deprimido persistente, entonces miren que en cambio el estado de ánimo es breve, que genera pérdida de interés o placer durante al menos 2 semanas. Esa pérdida de interés es abulia, lo que antes me interesaba, y anedonia, lo que nos decía ahorita Evelyn, la falta de placer, lo que antes a mí me generaba gusto, disposición, ya no le encuentro gusto. Entonces, esto no se trata de una situación que simplemente a quien está depresivo le falta voluntad, no, sino que hay una situación y es que la bioquímica de nuestro cerebro en esos casos no está funcionando lo suficientemente bien. Pero tengan la esperanza que ahorita vamos a hablar sobre cómo se puede recaptar esa serotonina, esos neurotransmisores que se requieren para estar bien, y de esa manera se van a poder establecer poco a poco hábitos, pero tenemos que ser muy pacientes porque no es una situación que va a cambiar de la noche a la mañana, sino que siempre se trata de un proceso. ¿Listo? Pasemos, Evelyn, por favor. Entonces, signos y síntomas de la depresión. Efectivamente, hay unos síntomas que seguramente ustedes en el comienzo de la charla comentaban, es que yo me he sentido así, yo me he sentido emocionalmente inestable, yo me he sentido irritable, yo he sentido fatiga o un cansancio que no soporto, me permanezco en la cama y aún así sigo cansada o cansado, pérdida de interés o placer durante al menos 2 semanas, ahí ya está, nos están dando una clave, y es la duración. No es lo mismo yo decir, sí, es que algo que me gustaba, pero después me motivé porque mis amigos me insistieron mucho y realmente la pasé muy rico y todo pasó normal. A uno decir, no, sí, finalmente mis amigos, mi familia me invitó para que hiciera mostrar la actividad, yo participé, pero pues francamente simplemente como por quedar bien con ellos, porque me dio como pena, pero a mí eso ya no me genera nada. Entonces, y si eso pasa por más de 2 semanas, ahí ya nos está dando la clave de que podríamos estar ante un episodio depresivo. Entonces, se nos va a quedar grabadito en las cabecitas que esto tiene que ver que es con la duración.
que cuando es un estado de ánimo triste, que cuando yo siento pena, melancolía por algo, simplemente es algo breve, que fluye. En cambio, en el caso de directamente síntomas de depresión, por lo menos tiene que estar permanente durante 2 semanas. Entonces, acá no se hablan también de la ansiedad. Y lo que les decía Evelyn, lamentablemente se está presentando ese doble diagnóstico. Como síntomas ansiosos también están conectados con la depresión. Alteraciones en el sueño, que ya nos explicó muy bien Evelyn. Se presentan dificultades a nivel social, familiar, emocional, laboral. ¿Por qué? Porque la familia, el entorno no entiende qué está pasando. Ve, pero como se volvió amargada. Ve, pero ¿por qué no participa? Ve, pero ¿por qué ella no se levanta de la cama? ¿O por qué se queja tanto? Porque todo lo ve el lado negro. Negro no, el lado negativo. Entonces, somatización, dolores de cabeza, dolores musculares. Entonces, hay que estar atentos también a esos dolores. Por eso les hablábamos sobre esos síntomas en general que se podrían estar sintiendo en la cuarentena, que no necesariamente tienen que ver con síntomas mentales, sino también físicos. Porque, ¿qué pasa? Que cuando nosotros no hablamos, no queremos admitir cosas, el cuerpo lo grita. Entonces, se comunica a través de esos síntomas. Factores de riesgo. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, yo pasar la cuarentena en una situación donde resulta que recientemente o inclusive hace años yo pasé por una experiencia de duelo que he tratado de aplazar, que he tratado de evadir. Cuando hay un proceso de duelo que no se ha enfrentado efectivamente porque le he tenido temor a enfrentar la tristeza, eso es un factor de riesgo para que se desarrolle una depresión precisamente en la cuarentena. Cuando se me dificulta establecer mi proyecto de vida porque resulta que justo perdí el trabajo por la época de cuarentena, eso se convierte en un factor de riesgo, que está conectado, por ejemplo, con lo que vemos ahí, inestabilidad laboral. También con el proyecto de vida, resulta que en cuarentena mi pareja quedó en otra ciudad. Eso también va a generar una inestabilidad emocional. Factores genéticos, mucha atención en esto. No toda la depresión va a tener un origen psicosocial, sino que también puede haber una predisposición biológica. Por eso nos explicaba Evelyn en el triángulo, recuerden, en cómo estamos conectados y cómo lo biológico no se va a separar ni de lo social, ni de lo espiritual, ni de lo mental. Entonces, por ejemplo, si yo padezco una enfermedad crónica o si padezco específicamente problemas hormonales, tiroides, son enfermedades que van a ser predisponentes, que no significan que necesariamente desarrolle una depresión, pero que podría pasar. O igualmente situaciones como la herencia. Está demostrado que la persona que tiene, por ejemplo, padres, familia, antecesora, que ha pasado por depresión mayor, hay una gran probabilidad que la persona desarrolle igualmente una depresión mayor. ¿Que estamos determinados? No, pero ante factores predisponentes como los que aparecen acá en esta lista, podría ocurrir que efectivamente sí se desarrolle. Situaciones críticas que se convierten en situaciones límites en la historia de vida, como una situación de violencia fuerte, abuso sexual, también necesidades básicas no satisfechas, el ambiente de violencia que hablaba Evelyn también ahorita, todo eso va a ser un predisponente. Pero no todo tiene que ver con esa mirada negativa, sino que queremos que también tengamos muy presente que hay unos factores protectores que están principalmente relacionados con esa relación que podemos establecer con el otro, como mi familia, mis amigos, la creencia espiritual que se tenga, los grupos de apoyo a los que participe, la disposición para ser parte de una psicoterapia, para un grupo de apoyo, adherirme a un tratamiento específico de un psiquiatra. Todo eso va a favorecer que se convierta como en ese colchoncito, que si no inmediatamente va a cambiar la depresión, sí va a permitir que la persona esté más predispuesta a volver a confiar en ella, porque ahorita vamos a ver cómo lamentablemente la depresión taladra, afecta la autoestima también. Entonces, la disposición de un entorno protector va a coadyuvar a que la familia, a que la persona se identifique nuevamente con la posibilidad de salir de la depresión. Entonces, todos somos responsables
de estar atentos a las necesidades que están ocurriendo en nuestra familia, que están ocurriendo en nuestro entorno para poder ayudar. Evelyn, la próxima, porfis. Entonces, queremos preguntarles cuáles son los síntomas actuales más comunes en razón de la cuarentena. ¿Ustedes qué opinan? Y le doy la apertura a mi compañerita. Bueno, ¿me escuchan ahí bien? ¿Sí? Es que por acá como que me estaba presentando. Ok, listo. Es que me estaba como diciendo que tenía ahí como falla el auricular, pero bueno, ahí veo que está muy bien. ¿Cuáles son los síntomas actuales más comunes en razón de la cuarentena? Ya pudimos ver que ustedes nos escribieron, que ustedes nos compartieron, que ustedes nos estaban diciendo, listo, yo he presentado esto, yo he vivido esto, yo he estado con esto, o he identificado que mi pareja ha estado con esto. Voy a quitar las gafas para que me vean mejor, sino que es que hay veces me pongo muy ciega. Ahí me disculpan, porque se ve como todo el reflejo, ¿cierto? Entonces, quiero que ahí juntos, no me tienen que responder y en este momento quizás no vamos a ver el chat, pero lo que ahora pudimos leer, lo que ahora pudimos escuchar, lleguemos a una conclusión. Yo puedo identificar o pude identificar que estos síntomas actuales, estos síntomas más comunes son la tristeza, la irritabilidad. Ojo, los de la cuarentena como tal, ¿cierto? Son los síntomas del mal genio, del insomnio. Estos son los síntomas que no solamente aquí los hemos identificado, sino que ya están comprobados que son los más actuales. Es decir, esto nos abre paso a que entendamos de que no somos los únicos, de que no estamos solos, de que hay otras personas que están viviendo lo mismo que nosotros. Entonces es importante que pensemos, si yo he visto que mi pareja, o acá estoy identificando que mi pareja está presentando como estos cambios, que ha estado he identificado que mi pareja tiene estos síntomas, que ha estado como más irritado, más cansado, ¿cómo voy a actuar, cierto? Frente a esto. Entonces le doy paso a Lina para que continúe con esta presentación con la depresión. Claro que sí. Entonces, les quiero comentar, bueno, ahí se ve pequeñito, pero espero que de todas maneras puedan visibilizar estos aspectos que les queremos comentar. Entonces, en razón de la depresión, ya yo les estaba comentando que básico es tener presente la duración. Cuando tiene una duración superior a 2 semanas, ya estamos hablando de un episodio, un estado depresivo o episodio depresivo. Pero entonces la idea es que nos queden unas ideas claves de cómo diferenciar de un estado anímico triste, por ejemplo, que también puede acontecer como un síntoma propio de la cuarentena, por el aislamiento. Entonces nos va a generar nostalgia, tristeza, no estar con nuestros seres queridos, no poder habitar esos espacios que comúnmente utilizábamos, esos territorios que acudíamos normalmente, los espacios de pronto para paseos, en fin, los niños en los parques, los ancianos y todas las personas en general de pronto acudir a las iglesias como un apoyo espiritual también. Entonces son cosas que han cambiado y que podrían predisponer a la tristeza de por sí. Entonces la idea es que podamos diferenciar esa situación de los estados depresivos. Entonces en la primera línea, si nos ubicamos en la primera línea, nos dice que el estado anímico es una emoción y por tanto es transitorio. ¿Qué pasa con la emoción? Si por ejemplo hay unas emociones que son básicas, entonces está la tristeza, está la alegría, está el asco, está la ira, como ejemplos. Entonces, por ejemplo, ocurre que hay un sonido fuerte, un estruendo, se me cayó una olla, pero como yo no me esperaba ese sonido, yo hago así. Esa reacción es inevitable porque la emoción necesariamente va a ocurrir. La emoción es funcional porque nos da apertura a como controlar, adecuar un poco nuestra conducta y las conductas también del entorno se adecuan de acuerdo a lo que uno está sintiendo. Entonces, así también, por ejemplo, en el caso de la tristeza, viene a ser una emoción que
es de corta duración y es transitoria. Entonces, por ejemplo, acá nos muestra como la montañita. Ve, parezco una montaña rusa porque yo estaba bien, de pronto recordé algo, me sentí muy triste, pero después ya me siento normal. ¿Les ha pasado? Entonces, la cuestión es que nosotros identifiquemos que efectivamente la emoción es transitoria. Lo mismo, tuve el susto, en el momento me impacté, pero ya luego paso a estar normal. Ah, entonces, mira, por ejemplo, Estefanía nos cuenta, muchas veces nos ha pasado. Son cosas que sencillamente ocurren y son transitorias. En el momento sentimos que estamos devastados, pero simplemente pasa. Y resulta que esa emoción como tal es una señal informativa muy útil, tanto para nosotros, para sentir que nos sentimos ahogados, que necesitamos ayuda, que necesitamos acompañamiento, disposición del otro, y también para nuestro entorno, para que ellos empaticen, se pongan en el lugar de nosotros y procuren ojalá acercarse y entender, ve, qué te está pasando, por qué estás triste, por qué lloras, te noto decaído. Esas palabras son seguramente las que nosotros quisiéramos escuchar si fuéramos nosotros los que estuviéramos pasando por esa experiencia de tristeza. Entonces, la emoción guía la conducta personal y también del entorno. En el caso de los trastornos depresivos, la afectación, en lugar de ser útil, de ser funcional, es disfuncional, porque va a afectar de manera importante la relación con nosotros mismos y con los demás, porque ya ahí es como una apatía hacia sí mismo, porque entonces hay una sensación de inutilidad, de vacío, de desagrado hacia las propias conductas, te reprimes, te hace sentir como que no estás haciendo las cosas bien, entonces la autoestima está por el piso. E igualmente en la relación con los demás, no se espera algo bueno de los demás, entonces no hay como esa apertura y disposición para la interacción. Entonces la emoción es funcional y en cambio en este tipo de estados es totalmente disfuncional porque nos distancia, genera una brecha relacional. En el caso del estado anímico triste, hay una disminución del interés en las actividades. También lo hay en el caso de la depresión. Pero ¿cuál es la clave? Que en el caso de la emoción, del estado anímico triste, simplemente es una situación transitoria. Mientras que en el caso de la depresión es algo que permanece en el tiempo y que afecta, disminuye el interés en las actividades diarias. Entonces, en el caso del estado anímico triste, por ejemplo, como estoy triste, no quiero salir no quiero hacer ejercicio, en el caso del estado anímico triste, pero resulta que alguien me animó un poco y yo me dispuse, como les decía ahora. En cambio, en el caso de la depresión, cuesta mucho salir de esa tendencia a simplemente ni siquiera intentarlo porque sabe que no va a sentir el placer y el agrado que sentía antes. En el caso del estado anímico triste, la causa de la tristeza es muy clara. En el caso de la depresión, no. Porque en el caso de la tristeza, yo puedo sentir claridad de que me siento así porque es que recordé a mi abuelita que se murió, entonces me puse triste. Eso es normal, es esperable. En cambio, en el caso de la depresión, no hay una causa clara. Puede que sí recuerde que es que está esa predisposición de que resulta que yo no he elaborado adecuadamente mi duelo por la pérdida de mi abuela, entonces podría estar nuevamente como toda esa recordación, pero el punto es que yo no logro salir de ahí y yo me sigo pensando en eso. Hay unos pensamientos recurrentes que afectan la cotidianidad y que también como que se va amplificando, entonces ya no es simplemente mi tristeza por mi abuela, sino también mi tristeza porque yo no sirvo para nada, porque soy incapaz de establecer un trabajo en el tiempo. Entonces, eso va a ir taladrando el propio concepto que se tiene acerca de sí. En el caso de la tristeza, ocurren en oleadas, o sea, como que la emoción triste viene y va. Son pensamientos también de pronto negativos, pero son transitorios. En cambio, en la depresión son persistentes. Pero entonces ya para diferenciar estos tres diagnósticos, el estado depresivo, el trastorno depresivo y la distimia, nos vamos a fijar en esta campana de Gauss, que ahí está pues como los dibujitos.
para tratar de entender. Entonces, en el caso del estado depresivo o episodio depresivo, tiene una duración continua, todos esos síntomas de los que hemos hablado, bueno, no tienen que estar todos, al menos 4 síntomas, que permanezcan al menos durante 2 semanas continuas. En el trastorno depresivo es la recurrencia, donde inicialmente está ese episodio depresivo de al menos 2 semanas, luego pasan a no haber síntomas, que eso puede durar semanas e incluso años, donde se tiene un estado de anímico estable, pero luego vuelve otra vez la depresión, otra vez el estado depresivo. Cuando hay una recurrencia de los estados depresivos, se convierte en trastorno depresivo. La distimia no hay esa separación, sino que esto es de manera continua al menos 2 años. Pero hay una clave para reconocer la distimia. Bueno, aunque es difícil de diagnosticar, pero principalmente porque las personas no suelen reconocer que está pasando por esta situación, sino que se normaliza en el entorno. En el caso de la distimia, los síntomas son más planitos. Entonces, yo simplemente noto que mi pareja, por ejemplo, está usualmente como decaída, tiene un ánimo muy plano, no se anima mucho por las actividades que se le proponen, usualmente es reconocido como el amargado y toda la gente se convence de que esa es la situación. Ah, no, simplemente él es así, es muy serio, es muy seco, es muy simple, pero es algo plano. En cambio, en el caso de los estados depresivos, la afectación es tan fuerte que toda la gente lo nota y además porque es por un tiempo menos prolongado. Entonces, en la distimia se normaliza, digamos que se convierte en parte del paisaje el hecho de que la persona esté pasando por esos síntomas. Entonces, es muy importante reconocer, en caso de que se presente por lo menos durante 2 años, una situación de un ánimo muy plano, identificar si de pronto se trata de una distimia. Vamos a leer los comentarios. Bueno, entonces, luego nos van a compartir la grabación de este taller. Está muy interesante, claro que sí. Ah, bueno, ya les contestaba. Tranquila, no te preocupes, yo estoy acá pendiente si hay algún comentario. Ah, bueno, listo. Sí, que esté aquí alineado. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, ¿les queda claro? ¿Tienen alguna pregunta acerca de esta diferenciación entre el estado anímico triste y los diagnósticos posibles de depresión? Quiero decirles que acá estamos haciendo un abrebocas, porque en realidad los diagnósticos de cuadro depresivo son muy amplios. Entonces, acá apenas estamos tocando, digamos, 3 elementos que podrían ayudar a diferenciar. En el caso de una depresión que es más prolongada en el tiempo, o en el caso de simplemente un episodio, o la situación de una depresión que ya había ocurrido tiempo atrás, pero que de pronto durante esta cuarentena, precisamente por la situación de aislamiento, por el hecho de que estemos replegados en nuestras casas, podría llevar a que las personas, digamos, se cuestionen más acerca de sus rutinas por los cambios que hay, ¿cierto? Y se cuestionen más acerca de su propio proyecto de vida, de sus situaciones, y eso podría convertirse en un predisponente para desarrollar, en caso de que ya había pasado por un episodio depresivo, desarrollar nuevamente un episodio y convertirse entonces en un trastorno depresivo mayor. Hablamos de trastorno depresivo cuando pasa los 6 meses. Vanessa, hablamos de trastorno depresivo no en cuanto a 6 meses la duración, sino cuando ha pasado un episodio depresivo que ya sabemos que dura al menos 2 semanas, pasa un tiempo que puede ser semanas, meses, incluso años, donde los síntomas no se presentan, pero nuevamente ocurre un episodio depresivo de al menos 2 semanas. Ahí estamos hablando de trastorno depresivo mayor. Bueno, qué bueno, muchas gracias, Estefanía, que estás disfrutando del taller. Bueno, entonces, si no tienen preguntas, podríamos entonces continuar. Porque les tenemos un caso hipotético y acá, bueno, ¿qué diferencia existe entre un estado depresivo y un duelo? Gran diferencia. Y es el hecho de que el duelo como tal implica de por sí que la persona naturalmente se sienta afectada por la experiencia que está pasando de pérdida. Entonces, para la psicología, para la psiquiatría y las profesiones de la salud,
se identifica que el proceso de duelo como tal, a pesar de que parezca con síntomas similares a la depresión, se considera que es un estado totalmente esperable para la experiencia que está ocurriendo. En cambio, si por ejemplo, eso sí es reciente, si por ejemplo, digamos, es que pasaron 3 años y la persona sigue con un pensamiento recurrente de dolor, de tristeza, mucho llanto, ahí estamos hablando de que es un duelo aplazado y en ese caso podría haber una predisposición a que se esté desarrollando ya así una depresión. Espero haber respondido tu pregunta, Edwin. Bueno, entonces, vamos a pasar al caso hipotético. Nuestra propuesta es que entre todos podamos revisar este caso e identificar cuáles son los síntomas, cuáles son los factores de riesgo, si de pronto identificamos factores de riesgo. Entonces, vamos a proceder. Fernanda tiene 25 años de edad. Vive con sus padres en una casa pequeña. Su madre constantemente es maltratada por su padre, quien le pega e insulta en presencia de ella. Estos episodios de violencia se han intensificado desde que están en cuarentena. En una de esas golpizas, su madre empieza a sangrar, situación que no había ocurrido antes. Desde entonces, Fernanda se siente culpable porque no quiere denunciar a su padre. Sin embargo, se reprocha constantemente el no haber hecho nada por defender a su madre. Tiene ideas constantes y recurrentes de hacerse daño, ya que no soporta ver a su mamá sufrir. Empezó a comer compulsivamente hasta vomitar. Refiere dolores de cabeza constantes y hace una semana no siente motivación para hacerse cargo de sus actividades diarias. Entonces, nos gustaría que participemos muchísimo acerca de la apreciación que ustedes tienen de este caso hipotético. También le doy la apertura a mi compañerita, si quiere hacer algún comentario. Gracias, Lina. No, acá vamos a estar las dos muy pendientes a ver qué es lo que están comentando. Entonces, acá Julie nos está diciendo algo bien importante para que reforcemos, y es que estamos en un momento práctico que ayudará a comprender esta realidad de la depresión. Entonces, queremos decirles que en efecto este caso podría ser muy cercano. Realmente la depresión y las situaciones de violencia como tal no son ajenas a nuestra realidad. Es una situación recurrente, lamentablemente muy actual. Así es, Lina. Bueno, hay muchos que han estado preguntando sobre las diapositivas, se les va a enviar la memoria, ahí también ya Julie estuvo respondiendo y Judy, para que no se preocupen, igual pues tomen como sus apuntes personales, pero igual si se quieren concentrar en escuchar, hágalo con tranquilidad, que esto está grabado y les va a llegar a sus correos electrónicos, como para que no se preocupen por esa parte. Entonces, ya tenemos comentarios. Sí, quería resaltar 2 preguntas que estaban allí, sin embargo, pues yo sé que estamos entrando al momento práctico, al matiz de taller que ofrecemos en esta noche. Rosa Alexandra nos dice, ¿cómo tratar a una persona que ha sido medicada por depresión por varios años y ya no quiere más medicamento? Es más, una distimia. Ella nos comenta esto. Y Yolinda nos dice, ¿cómo podemos ayudar a una persona con depresión? Es probable que a través de este ejercicio pueda haber algo de respuesta, o ya ustedes nos compartirán. Así es, no sé qué opina mi compañera Lina, ya me estoy confundiendo los nombres bien, es que hay muchas Linas, hay Judy, Julie, no sé qué opina mi compañera Lina, pero creo que las 2 preguntas que son bien importantes, uno la vamos a resolver con lo que viene a continuación. Y 2, lo podemos profundizar si no queda claro al final del taller, porque a medida que vamos avanzando vamos a encontrar muchas respuestas. O sea, vamos como entrando ya a ese punto de, bueno, ¿y qué hago con todo esto? Listo, por ahora, importante que ustedes mismos vayan encontrando, listo, identifique esto, porque si no logramos identificar, no logramos entender qué es, qué síntomas tiene, es muy difícil poder llegar a ese tratamiento. Gracias, Bueno, y tenemos entonces comentarios acerca de este caso hipotético. Hay varias personas que nos han contestado, les agradecemos mucho la participación y queremos que ojalá más personas se nos sumen. Entonces nos dice Clara Rivera, un factor de riesgo es la violencia intrafamiliar, por supuesto. Mile dice, Fernanda tiene varios factores de riesgo, así es.
y profundiza violencia intrafamiliar, el tiempo de duración de esa violencia que es frecuente, tiene un sentimiento de culpa por no proteger a la mamá, así es. Claro que sí, Mile, muchas gracias. De pronto hay otras personas que quieran participar. Edwin Quintero nos dice, la violencia permanente genera depresión. También se puede dar depresión por identificación. Si la madre no tiene recursos para salir de la violencia, se genera un estado depresivo. La hija puede identificarse a la depresión de su mamá. Muchas gracias, Edwin. Mile sigue contándonos, las ideas recurrentes y ese sentimiento de culpa podrían, creo que, generar un trastorno depresivo o llevarla al suicidio. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más opinan? Clara, muchas gracias. Síntomas como abulia, somatización, muy bien. Entonces yo creo que todos, sí, dale, Evelyn. No, pues quería decir como que a ver quién más se animaba, algo más allá de lo que han dicho. ¿Alguien ha identificado algo que no ha mencionado, que no han escrito? Usted diga, a ver, yo creo que esto, y nadie lo ha mencionado. Atrévase que acá es para aprender y que de ustedes, nosotras también vamos a aprender. Así es. Adiela nos comparte, comer compulsivamente. Clara nos dice, autolesión. ¿Están de acuerdo? Julio, puede darse trastorno alimenticios en caso de la niña, depresión y en caso del varón puede cometer feminicidio. Gracias, Julio. Jocelyn, trastorno alimenticio. Por acá nos vuelve a decir Milena, ha perdido la motivación. Y entre paréntesis nos pone distimia. Bueno, ¿qué otra cosita pueden identificar? A ver, también vayan pensando si esto lo ven muy propio, si de pronto lo ven muy de ustedes, si de pronto lo ven muy a algún familiar. Piensen de pronto si esto fuera un caso cercano a ustedes o un caso que en este momento les estaría pasando a ustedes, ¿qué tan importante es identificar esto? Si cree que algún familiar o algún vecino está viviendo esta situación, ahí puede decir, ve, esto, o sea, quizás no con este caso, con el caso que tengas ahí cerquita, tómate aquí un minutico de empezar a sacar, identificar esos síntomas. Y nos pueden preguntar, ¿este momento es un espacio abierto para usted? No sé, Lina, ahí qué tiene para compartir. Claro que sí. Sí, el propósito efectivamente es que podamos identificar, no solamente acá en el caso hipotético, sino también las experiencias que podamos notar en nuestra vida diaria. Entonces, acá ya tenemos, de acuerdo pues a todas sus descripciones, acá tenemos un nuevo aporte. Si quieres lo revisamos. Claro. Bueno, Julio, entonces, dale. Bueno, Julio nos comparte. Si lo identificamos, podemos motivar a la mujer a denunciar y pedir ayuda psicológica, ya que la mujer tiene baja autoestima. Exacto. Porque ahí vamos identificando otras situaciones, probablemente unos factores predisponentes, unos factores antecedentes que han llevado a que esta situación acá ejemplificada de la violencia intrafamiliar recurrente se mantenga en el tiempo. Y es probablemente precisamente esa falta de estima. Entonces, no me valoro lo suficiente y eso implica que sienta que no puedo salir de ese círculo, que solo puedo estar con esa persona y que no salga pues como de una relación que efectivamente es tóxica. Fernanda en particular, para que no nos desviemos demasiado del tema de la depresión, que es lo que realmente nos cobija en este momento, ella está también en la situación de no querer denunciar a su papá, porque al fin y al cabo es complicado y tenemos que empatizar con aquellas personas que están pasando por episodios de violencia recurrentes, que no se atreven a dar ese paso porque sienten que podrían estarle fallando a su propia familia o a su pareja. Entonces es empatizar con esas experiencias y brindarles, como les decía ahorita, ese cobijo, ese apoyo, esa escucha que permite identificar
cuáles son las otras posibilidades que se tienen en esta situación. Entonces, si vamos al caso como tal, entonces efectivamente los aportes son muy buenos, van directamente a los diferentes síntomas. Entonces, identificamos, bueno, la situación inicial de cómo están en un contexto complejo. ¿En qué sentido? Que están viviendo en una casa pequeña. La situación del espacio también puede ser un predisponente para afectar el estado de ánimo. Y teniendo en cuenta que hay una situación de violencia que ya estaba ocurriendo, pues por supuesto el hecho del aislamiento, la cuarentena como tal, va a llevar a que hayan más factores en juego que podrían implicar que la violencia se intensifique, como ocurrió en este caso, como nunca había pasado que sangrara, pero en este caso sí sangró, y eso fue lo que llevó a predisponer a Fernanda a tener una respuesta de yo ya qué hago acá, es que yo no estoy defendiendo a mi mamá. Entonces esos pensamientos recurrentes, dolorosos, en torno a no haber sabido responder a una situación que ameritaba la protección de su mamá. Entonces es tener en cuenta cómo esta situación podría ser muy frecuente en nuestra sociedad, porque lo es. Entonces la idea es identificar si mi vecina, si yo misma, si estoy pasando por una experiencia así, saber que hay otras personas que podrían estar interesadas. Y como nos invita acá Julio, pues el denunciar oportunamente, pero también el pedir los apoyos oportunos, que en estos casos implicaría la atención psicológica, probablemente también la atención psiquiátrica. No sé si Evelyn quiere decir algo más. No, muy bien, muchas gracias, Lina. Entonces es tener la posibilidad de identificar, si vamos más al fondo del caso, entonces, por ejemplo, bueno, desde ese episodio en concreto, se convirtió en una situación predisponente porque ya Fernanda se siente culpable, porque no quiere denunciar a su papá, pero también se reprocha no haber hecho nada para defender a la mamá. Tiene esas ideas recurrentes, constantes, que le están dificultando, ¿qué? Su vida cotidiana. Tiene ideas de querer hacerse daño, de hacer autolesiones, porque no quiere ver más a su mamá sufrir. Entonces es empatizar un poco con la experiencia de las personas. Es la invitación que nosotros les queremos hacer desde acá, desde este espacio. Pasamos a la siguiente, Evelyn. Claro que sí. Listo, entonces te doy el paso. Muchas gracias. Bueno, entonces llegamos a un momento muy importante porque ya entramos en qué hacer, ¿cierto? En el cómo, que es lo que muchos han estado preguntando. Y les tenemos una pregunta y es, ¿cómo podemos enfrentar en familia la depresión? Y a partir de aquí nos vamos a basar para ir dándole respuesta a esto. Entonces, lo vamos a abordar desde 3 puntos, pero vamos a dar énfasis o hacer énfasis en los 2 puntos principales. Ahí tienen igualmente ya la presentación también para que vayan pues mirando y no se les olvide el que lo quieran claro. Entonces estaremos hablando un poquito sobre el protocolo de la guía MHGAP, que ya les voy a explicar un poco qué es, porque sé que hay muchas personas que esto puede ser totalmente desconocido. Hablaremos sobre tips para enfrentar el desafío de convivir y vamos a hacer una apertura sobre la importancia de trabajar las habilidades para la vida. Entonces, la guía MHGAP es una guía que se diseñó con la compañía de médicos, de psiquiatras, para que todo el personal de salud, tanto desde enfermeros, desde auxiliares, médicos como psicólogos y psiquiatras, la pudiéramos obtener o la pudiéramos trabajar en nuestras intervenciones para ciertos trastornos mentales, como cuáles, como el suicidio, como la depresión, como la psicosis. También aquí en esta guía nos hablan en muchas ocasiones cómo abordar y cómo trabajar el alcoholismo y la drogadicción. Entonces es una guía que es de fácil manejo y que personalmente a mí me gusta mucho trabajarla. Hace poco me actualicé en un curso con la Organización Mundial de la Salud. El mes pasado me certifiqué en la actualización de este curso debido a que ya está la versión número 2. Yo la puedo manejar, es muy fácil, pero tú también lo puedes manejar. Es muy fácil, puedes acceder a estudiarla y si tú tienes
una persona, si en tu casa hay una persona que tú dices, va, sufre depresión, o el caso que nos preguntaban, es que está medicada y no sé cómo trabajarlo, esta guía nos ayuda con pasos muy prácticos a descubrir cómo trabajarlo y nos dice, ah, para adultos mayores haga esto, para personas adultas haga esto, para mujeres en embarazo hace esto. Y me gusta mucho más porque es una guía integral, es decir, que compone tanto el área social de la persona como que se enfoca en la parte familiar y se enfoca en la parte laboral. O sea, es decir, aquí vamos a ver una intervención integral. Listo. Yo sé que muchos conceptos y mucho de lo que aquí vamos a empezar a ver puede ser muy desconocido para algunos. Si en efecto voy demasiado rápido, también quizás por la premisa del tiempo, me lo van dando pues como a conocer, que lo importante es que ustedes se lleven todo el conocimiento la noche de hoy. Entonces, la guía MHGAP nos propone para intervenir la depresión en personas adultos unos puntos muy básicos y súper importantes. Y son, el primero, la importancia de realizar una psicoeducación. Esto reduce los síntomas, amplificando el nivel de conciencia acerca de la experiencia. ¿Qué es una psicoeducación? Lo importante acá es la primera frase, la importancia de realizar psicoeducación. Entonces, la psicoeducación es cómo yo como profesional, en este momento, por ejemplo, te estoy explicando a ti qué es la depresión, pero es como yo como profesional, como psicóloga o como psiquiatra o como médico, me siento no solamente con la persona que en este momento está sufriendo de depresión, sino con su núcleo familiar a explicarle qué es esto de la depresión, cómo funciona y cómo debemos trabajar. Y acá quiero hacer énfasis en algo muy importante y es que la depresión, no, una persona depresiva no sale sola de la depresión. Y eso es un mito y eso es algo que muchos psiquiatras en conferencias, en documentos nos han expuesto y nos han hablado. No podemos permitir que una persona con depresión actúe bajo una individualidad. Necesita del otro, es fundamental. Por eso es importante hacer la psicoeducación a la familia, a ese núcleo, que las personas comprendan, sepan, entiendan qué es lo que está padeciendo ese familiar o ese amigo que tienen cerca. Aparte, porque esto disminuye en un 90%, arrojó el último estudio en el 2018, el riesgo de suicidio. Recuerden algo muy, muy importante, que toda enfermedad, el miedo de toda enfermedad es la muerte, ¿cierto? El miedo de la depresión es el suicidio. Por esto es importante el incrementar estas redes de apoyo. Por eso es importante que la persona con depresión no esté sola. Entonces, reducir el estrés y fortalecer el apoyo social. Lo que les estaba diciendo anteriormente sobre ese apoyo social. Reducir el estrés. Hay algo muy importante y que se los quiero hablar de manera muy coloquial y es una persona con depresión, lo peor que le podemos decir es ponga de su parte, venga, usted es capaz. Eso es lo peor, porque lo que tenemos que hacer es enseñarle cómo poner de su parte, porque en efecto eso es lo que la persona no puede hacer, no es capaz de dar esa milla extra, no es capaz de ir más allá, se siente atada y eso genera estrés, frustración y todo lo que ya vimos anteriormente. Dice, tercer punto, facilitar el acompañamiento profesional. Los psicólogos no es para los locos. Y ojo, lo digo es porque esto, o sea, aunque ahora estamos en el siglo XXI, es algo que todavía se presenta. A mí me pasa o me ha pasado que me han dicho, no, mira, dame un horario en el consultorio que no haya mucha gente, porque yo no quiero que me vean y no quiero que nadie sepa que yo voy al psicólogo. Todavía hay ese estigma. Entonces, importante facilitar ese acompañamiento. Incluso ahora es más demorado, pero las EPS nos ofrece este acompañamiento. La Fundación Dulce Hogar tiene acompañamiento psicosocial, tiene profesionales con excelentes profesionales que están ahí al servicio para ofrecer este acompañamiento. Pero algo importante, la depresión,
cuando ya es catalogada un diagnóstico, o sea, cuando ya es catalogada un trastorno y mucho más la distimia, sí o sí necesita un tratamiento psiquiátrico, farmacológico, que va de la mano con un tratamiento psicoterapéutico. Es decir, el médico psiquiatra se encarga de regular los neurotransmisores, o sea, la parte química de lo que pasa en nuestro cerebro con la depresión, pero el psicólogo se encarga de restablecer la vida social de esa persona. Continuamos. Dice, según el estado de la persona, considerar la administración de antidepresivos, esto para médicos y psiquiatras solamente, y el acompañamiento psiquiátrico. No tratar los síntomas con tratamientos aislados e ineficaces. Por ejemplo, solo tomar vitaminas. No es que la depresión es porque no estoy bajita de ánimo, entonces voy a tomar vitamina C. Cuidado, error. Hacer seguimiento periódico, importante, si ustedes de pronto conocen un caso en el que esa persona está con depresión, con medicación, necesitan un seguimiento periódico por un mínimo de 2 años. Vamos a continuar. La guía MHGAP propone para mujeres en estado de gestación y lactancia. Ojo, esto es muy importante porque me han preguntado mucho, ¿yo qué hago? Estoy en embarazo, tengo depresión, yo no me voy a tomar ningún medicamento. ¿Qué me dice a mí que qué tengo que hacer? Me dicen, primero, siga todos los pasos anteriores, es decir, lo que les acabo de explicar. Recuerden que la guía MHK es un protocolo, entonces es un mapita que me dice, primero haga esto, segundo haga esto, pregunte esto, ¿cierto? Entonces, en este caso, las mujeres lactantes me dice, siga los pasos anteriores, hacer la psicoeducación, recomendar ese acompañamiento, ¿cierto? Y segundo me dice, estar en acompañamiento psicológico. No sé si ustedes logran identificarlo y es que no nos dicen, sugiera, no nos dice, debería, no, nos dice, estar en un acompañamiento psicológico. Es decir, las personas que están en embarazo, la mujer lactante, la mujer en gestación, tiene una irregularidad en sus hormonas, en su estado hormonal. Su sistema límbico no funciona igual que una persona o una mujer que no está en un estado de lactancia o de gestación. Por esto es importante que el psicólogo esté ahí ayudándole a identificar qué está entre la línea de eso que es permitido. A mí no me gusta la palabra normal, por eso lo menciono, que es permitido, de la línea de lo que es permitido. ¿Listo? Dice, tercer punto, si no responde al tratamiento, consultar a un psiquiatra y evaluar un medicamento. Es decir, si ya definitivamente con el psicólogo no se pudo regular esa emoción, es netamente algo químico, cerebral, sí o sí remitir la psiquiatría. Y sin embargo nos dicen evaluar un medicamento. Es decir, hay una brecha grande que no sea posible suministrarlo. Si es un embarazo de alto riesgo, si es un embarazo que de pronto ya está muy avanzado. ¿Listo? Antes de continuar con esta diapositiva, son las 8:27, nuestro taller estaba programado para las 8:30, me atrevo pues como a abrir este momento y este paréntesis porque sabemos pues que nos vamos a tener que correr unos minuticos, comprendemos de antemano si usted ya estaba programado a las 8:30 para realizar otra actividad, pero reitero, les pedimos disculpas. Y segundo, me gustaría que si es posible se queden o les pedimos unos minuticos de más para que no se pierdan esto tan importante. En serio que es un tema muy grande y eso que acá es un abrebocas, por eso tratamos de hacerlo lo más simple pero lo más completo al mismo tiempo. Así que si por favor se pueden quedar hasta el final, les robamos unos minuticos de más con tal de que se puedan llevar toda la información completa. No sé si aquí Julie quiere decir algo al respecto. Gracias, Evelyn. Sí, pues realmente está muy interesante este espacio. Qué bueno que puedan estar hasta el final. Sin embargo, pues ahí están los datos de contacto. Si requieren acompañamiento, queremos contarles que se quieren abrir grupos terapéuticos.
Si de pronto, antes de ustedes retirarse, están interesados en este tipo de acompañamiento, por favor en el chat nos deja su nombre, ¿cierto? Su correo y estoy interesado en el acompañamiento grupal, de igual manera también individual, para que lo sepan. También viene un ciclo mucho más a profundidad para abordar temáticas como la depresión en el adulto mayor, en infantes y adolescentes. Ahora les vamos al finalizar a mostrar la publicidad que muy pronto pues va a salir en nuestras redes sociales. El propósito de este espacio es servir a la sociedad. Dulce Hogar desea que ustedes y sus hogares puedan mirar cómo pueden avanzar en esas herramientas que les pueda servir para apoyarse mutuamente. Ya sabemos que no es posible salir de la depresión de manera individual. La familia es la red natural por excelencia que va a ayudar a aquellas personas que seguramente están cercanas a ustedes y están presentando algunos síntomas o seguramente ustedes hoy a través de este espacio se están dando cuenta que puede ser un nivel un poco más complejo. Entonces, ojalá se puedan quedar o pueden colocar en el chat. También quienes están en el chat grupal temporal que tenemos en WhatsApp pueden también expresarnos si están interesados en el acompañamiento. Gracias, Evelyn, por este momentico. Así es, y me parecía muy importante y bueno, vamos entonces a continuar y muchas gracias de antemano. Entonces, retomando, la guía MHGAP propone para niños y para adolescentes hacer lo siguiente. ¿Y por qué nos pareció súper importante abordar o trabajar esto? Porque aunque acá hay mayores de edad, aunque acá ya hay psicólogos, hay nuestros colegas, hay estudiantes, hay madres de familia, hay personas casadas, hay todo tipo de personas, ¿cierto? No solamente lo trabajamos para nosotros, sino para el otro. Quizás hoy acá hay personas que están escuchando esto porque su hijo sufre depresión o porque tiene un hijo adolescente y yo tengo la duda si mi hijo o mi sobrino podrá tener esta depresión. Entonces es importante tener presente esto. Aparte porque los niños y los adolescentes hacen parte de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro futuro y es importante cuidarlos, fortalecer esas redes de apoyo. Listo. Entonces la guía nos propone los siguientes pasos. El primero nos dice identificar si existen cambios comportamentales más allá de lo habitual, o sea, cambios abruptos, es decir, cambios muy bruscos. Por ejemplo, no, es que mi hijo, él le gustaba mucho el deporte, él iba a hacer deporte, él todos los días salía y de un momento a otro, no quiso salir, él decidió mejor quedarse, se salió del equipo de fútbol, se salió del equipo de natación y llegó la cuarentena y es peor, no habla con nadie, le preguntó con los amigos y nada. Mira, son cambios que uno dice, pues tan extraño, un joven, un adolescente que estaba totalmente activo, ¿cierto? Son cambios demasiado bruscos. O si por el contrario, todo el tiempo nos dicen, o no, es que no tengo tareas, porque ahora se ha presentado mucho que están desescolarizados los estudiantes, se desconectan, y es un caso que al Ministerio de Educación le está afectando y estamos en preocupación por esto. Y entonces, no tengo tareas. Y entonces, ¿qué hace el niño todo el día? No, él duerme, no hace nada más, solo duerme, cuando antes él hacía de todo. O un niño pequeño, hablemos de un niño de 5 años, ese niño que de un momento a otro su llanto es constante, que en la guardería o en su jardín, creo que a los 5 años sí, ya están en jardín, se nota que no tengo hijos, a los 5 años, por ejemplo, ya están en su jardín y de un momento a otro el niño no responde, no socializa, el niño aruña todo el tiempo a los otros, los muerde, llegó la cuarentena, es más demandante de mamá y papá, todo el tiempo tú lo ves como con un quejido, el niño no se halla, no le gusta jugar igual que antes. Ojo, y me quise detener acá porque es que es importante analizar esos pequeños cambios que creemos que son normal, pero realmente no lo son. ¿Listo? Segundo, dice, hacer psicoeducación con el niño, adolescente y también con sus cuidadores. Ojo, creemos que porque es un niño, él no va a entender.
hay que explicarle, porque un niño quizás de 3 años no alcanza a hacer conciencia o tener la conciencia de qué es una emoción y por qué me está pasando, pero está en el proceso de identificar cómo su cerebro, su sistema cognitivo, todo se está moldeando. Él sí logra captar que hay unos cambios, ¿cierto? Él sí logra, no logra comprenderlo. Me disculpan un momento que listo. Ay, disculpan, pero es que de tanto hablar. Listo, ahora sí, sigamos. Me estaba ya ahogando. Entonces dice, bueno, antes de hacer esa educación, el niño no comprende, pero el niño sí alcanza a ir poco a poco captando, como que él ve que sí hay cambios, ¿cierto? El adolescente sí identifica que hay esos cambios. Dice, como tercer momento, busque apoyo si siente que lo necesita. Es todo el tiempo preguntarle, decirle al niño si necesita, a ese adolescente sobre todo, si quiere hablar con alguien, hacerle la invitación. Vea, hay algo muy sencillo que a mí me gusta contarles o decirles para que trabajen con el adolescente, y es, no le diga todo, vamos al cine, por ejemplo, no, vamos a hacer esto, no, vamos a hacer tal cosa. El adolescente va a decir no, no, todo el tiempo te va a decir no. Tú no te quedes ahí, pero es que vea, venga, vamos, venga, no. Es decir, ¿por qué pasa? A una persona depresiva, si todo el tiempo le ejercemos presión, esa persona antes va a rechazar esa ayuda. Habla, y sobre todo el adolescente que está en un proceso de independencia total. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en estos casos o en este momento? Lo que debemos hacer es decirle a esa persona, ¿quieres ir, por ejemplo, al cine? Cuando vamos pase todo eso, es para que me entienda. ¿Quieres ir al cine? No. Ah, listo, está bien. Yo pasaré rico, te traeré algo si quieres. Llego del cine, él sigue en la cama, por ejemplo. ¿Quieres ir a comer pizza? Ay, ¿con quién vas a ir? Voy con unos amigos, vení, animate, ¿quieres ir? No, no quiero ir. Ah, bueno, cierto, me voy. Por la noche, ¿quieres verte una película? Aunque yo ya fui al cine, pero me pongo una película contigo. No, no quiero. Ah, listo, si deseas, nos vemos una mañana. Mira, no es coartarlo, pero es invitarlo todo el tiempo y ofrecerle todo el tiempo mi apoyo, mi compañía. Eso es muy importante, sobre todo con el adolescente. Entonces dice, evaluar si hay factores estresantes, fortalecer los apoyos sociales o redes de apoyo, ofrecer formación en habilidades para los padres. Ojo, que los padres se preparen, que los padres sepan cómo hablarle a ese adolescente. Fortalecer apoyo o proceso psicológico, no retrasar un tratamiento farmacológico no recetar un tratamiento farmacológico como único tratamiento de primera línea. No recetar tratamiento farmacológico a niños menores de 12 años. Es decir, no solamente el psiquiatra, un medicamento y ya. Recuerden lo que les decía, la importancia del psiquiatra y el psicólogo de la mano. Ahora, para adultos mayores, nos dice algo muy importante y es seguir los pasos anteriores, pero sobre todo, que evite el consumo de amitriptilina si es posible. Ahora, si usted me dice, no, doctora, o Evelyn, ¿por qué digo doctora? Es porque a todo el mundo le da por decir yo, no, doctora, a mí me da mucha risa. O si le dicen al médico, o a ustedes, que también acá hay colegas, no, es que a mí el otro médico me lo recetó, o sea, yo cómo lo voy a dejar, ¿cierto? Es otro caso donde se manda a revisión con psiquiatra, con el médico general, porque esto afecta. Personas con enfermedades cardiovasculares, lo mismo, evitar el consumo de amitriptilina, pero si ya es algo que está recetado, hablar con el médico cabecera, con el médico de familia, para mirar qué es eso que nosotros podemos hacer. Esto nos habla la guía MHGAP, una guía que lo podemos trabajar psicólogos, que lo pueden trabajar enfermeras, enfermeros, médicos, y que es fundamental, porque si la depresión llega a intentos de suicidio, yo ya sabría cómo intervenir,
porque la guía es mucho más a fondo, solo que esos son como esos pasos esenciales. Ya sabría cómo intervenir, por ejemplo, para remitir a unas urgencias, o cómo hablarle a alguien, o yo ya sé, por ejemplo, hoy ustedes aprendieron que no es solamente ir al psiquiatra, es también un acompañamiento social, familiar y psicológico. Vamos a continuar con los tips y acciones cotidianas y le doy paso a mi compañera Lina. Gracias, Evelyn. Bueno, entonces hay unas acciones que nosotros podemos llevar a cabo que son un poco más prácticas, que tienen que ver con lo cotidiano también y que nos van a ayudar a profundizar en ese acompañamiento que requieren las familias. Entonces, en primera medida, tenemos que entender, como veníamos hablando de la depresión, cómo este estado implica que la persona pierda la desmotivación. Entonces, eso se convierte en un círculo vicioso. Entonces, cuando una persona tiene depresión, pierde interés en las actividades cotidianas, no se siente motivada para llevarlas a cabo, pero adicionalmente no siente placer. Entonces, el hecho de que no sienta estas experiencias va a conllevar a que haya falta de motivación para la actividad. Entonces hay inactividad, se presenta inactividad. Eso implica entonces que es necesario fortalecer la activación, porque de modo contrario, eso es lo que completa el círculo vicioso y se sigue presentando la depresión. Si las personas no hacen actividades básicas, eso va a implicar que la depresión persista en el tiempo y se va a convertir en una experiencia de más difícil regulación. No es que les sea imposible salir de la depresión, por lo que les decía ahorita, pero eso va a implicar un mayor esfuerzo. Entonces, fundamentalmente, necesitamos favorecer la actividad, pero esto va más allá, como lo venimos repitiendo, a simplemente decirle a la persona, vení, poné de tu parte, hace algo, no, sino que Evelyn ya nos decía algo bien importante y es como, desde el acompañamiento, desde la presencia amena, amiga, de quien motiva a que participe en ciertas actividades y si la persona libremente participa, maravilloso. Y si no, es la disposición de escucha, de acompañar, eventualmente también quedarse con el otro, eventualmente también disponernos siempre como en el estar ahí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan importante generar movimiento? Y acá les decimos ejercicio, baile, música. Es porque fundamentalmente la serotonina está bajita. Entonces hay unos neurotransmisores, la serotonina, la dopamina, que generan un desequilibrio en el funcionamiento del cerebro. Eso implica que necesitemos generar estos neurotransmisores de manera natural y la manera natural en que se pueden desarrollar es a través del movimiento. Entonces, contar con una rutina que sea flexible, porque no podemos pretender que la persona simplemente se active de la noche a la mañana y haga de todo, porque eso no va a ocurrir, sino que es animar a la persona a que tenga una rutina diaria. Cosas tan básicas como despertarse a una hora fija. Eso va a favorecer que la persona sienta que tiene mayor control sobre su día. No es lo mismo una persona que, por ejemplo, a razón de lo que está ocurriendo del insomnio, por ejemplo, que no le cuesta mucho dormirse, se duerme ya muy tarde en la madrugada prácticamente y se viene a levantar a las 2, 3 de la tarde. Ahí ya se perdió el día, dejó de interactuar con las personas, y es una situación que ha sido muy frecuente ahorita en cuarentena, que muchas personas están cambiando su reloj biológico. Si yo, por ejemplo, me genero la disciplina de que a pesar de no haber podido dormir, no tomo una rutina de dormir durante el día, ni de acostarme nuevamente tarde, sino que permanezco despierta haciendo actividades, poco a poco me voy disponiendo, seguramente eso va a propiciar que finalmente la persona cuente con la posibilidad de dormirse a una hora más razonable y mejorar la higiene del sueño. El hacer ejercicio, así sea por minutos cortos, va a ayudar a que poco a poco se vaya generando ese equilibrio en los neurotransmisores. Ese luchar contra la sensación de no querer hacer nada implica fundamentalmente ese apoyo social que les venimos repitiendo, que le genere a la persona la capacidad de recordar, por ejemplo, las experiencias difíciles que también ha sabido enfrentar y que ha tenido la posibilidad de sobrellevar y de superar. En esa medida, la persona con el acompañamiento tranquilo, ameno, con la conversación, con la disposición para el diálogo, seguramente va a ir identificando
que sus pensamientos también están influyendo en la manera en que no se dispone como a hacer otras actividades. Entonces la idea es fortalecer en esa parte. Recibir sol. El consumir la vitamina C ayuda, también el recibir sol, la vitamina D. Entonces, el despertarse oportunamente, contar con una rutina también de la alimentación, una alimentación que no salte las comidas, sino que permita tener un desayuno que sea ojalá más completo dentro de las posibilidades, seguramente va a propiciar que haya más energía a la hora de activarse durante el día. Entonces acá nos dice la alimentación saludable, eso implica también la hidratación. Hay un cambio contundente con el solo hecho de beber agua. La hidratación constante va a permitir que haya un funcionamiento distinto en las actividades. Fortalecer los espacios de comunicación en la familia, mantener contacto con los amigos, buscar a una persona de confianza para hablar y, ojo con eso, el mantener una guía de actividades o plan diario es el disponerse como a las cosas que quisiera hacer, no colocarles un horario, ser flexible si no alcanzó la meta, pero siempre identificar esas acciones que sí está llevando a cabo para resaltarlas, el entorno resaltarlas, ve qué rico, hoy te levantaste lo más de temprano, ve qué bueno que te tengo acá al lado para que comamos juntos. O sea, es el disponer y resaltar siempre las actividades positivas porque eso es lo que va a fortalecer más también la familia y esa comunicación y esa disposición de escucha. Muchas gracias. Entonces ya lo que queremos es principalmente dar apertura también a que nos cuenten qué han aprendido en este encuentro. Dale, Evelyn, si quieres decir algo. No, por último, quiero compartirles una frase que pues para mí es muy importante. La verdad no sé quién la dice, pero dice que el mundo no es como es, el mundo es como lo vemos. Y recuerden que la persona depresiva no ve el mundo igual que aquellos que no son depresivos o que están pasando por un estado de depresión. Recuerden que la persona que está por un momento depresivo o difícil ve el mundo blanco y gris, ve el mundo de una manera diferente, se coarta mucho y sufre. Así que esto nos abra y que sea de manera empática, que nos permita antes ver al otro con mayor amor. Recuerden que el amor también es una estrategia y también es subtips para trabajarlo y abordarlo en familia. Cuéntenos ustedes qué han aprendido. Nuevamente, 1000 disculpas por el tiempo. Son las 8:46, sabíamos que era hasta las 8:30, pero nos parecía muy importante tampoco soltar la información a las carreras y que ustedes no lo pudieran dirigir. Veo que han permanecido porque solamente 2 personas han desertado. Muchas gracias, eso también nos hablan pues de que están aprendiendo. Así que los queremos escuchar. ¿Qué han aprendido? También aprovecho y los animo para que diligencien el formulario de evaluación. Yo creo que también por ahí ustedes pueden comentar esos aprendizajes, ya que en términos de tiempo vemos que se nos reduce la posibilidad de que muchos de ustedes puedan expresar su sentir en este momento. Entonces les agradecemos mucho que puedan hacer, no se demora 2 minutos o menos el diligenciamiento de esta evaluación, porque esto nos ayudará a mejorar y a fortalecer estos procesos. Ahí, qué pena, quiero interrumpir porque tenemos una pregunta bien importante de Clara, que nos dice que qué ocurre en el caso de una persona que vive sola y que no tiene la familia cerca. Entonces, Clara, lo que te queremos contar es que hay que hacer las paces primero que todo con la soledad. Pasa lo mismo que la depresión. Hay que aceptar la situación para poderla sobrellevar. Entonces, cuando aceptamos la soledad y también la identificamos como una oportunidad para conocernos más, para disfrutar de actividades con nosotros mismos, para identificar estrategias que nos permitan sentirnos a gusto, volver a un hobby y demás, eso fortalece. Pero por supuesto en el caso de la depresión implica desafíos mayores porque una persona sola necesita con mayor razón de un entorno. Entonces en ese caso es apoyarnos en el entorno cercano que se pueda tener. O sea, no quedarte aislada porque la depresión te va a llevar a quedarte aún más aislada. Entonces el propósito es buscar igual las estrategias. Por ejemplo, acá a nivel Antioquia hay una línea dispuesta de salud mental, adicional al acompañamiento que nosotros podemos ofrecer, por supuesto.
Entonces es reconocer las opciones, buscar las estrategias para contar con el acompañamiento psicológico y también, disculpen que ahí está sonando pura pulpa, entonces reconocer el acompañamiento psicológico y también buscar las alternativas de fortalecer la red de apoyo como tal. Así es, yo quiero complementarle algo muy pequeño a Lina y es si de pronto no eres tú, sino que es un caso de alguien que está cercano a ti, por eso quieres preguntarlo, recuerda que la distancia la ponemos nosotros. Por esta época podemos acompañar a muchas personas a través de la virtualidad. Hoy ustedes han podido aprender algo valioso, maravilloso, algo muy bonito a través de esos encuentros virtuales y la virtualidad también nos acerca. Entonces no lo aíslen, no lo vean como una opción que no sea posible. De hecho, los acompañamientos se pueden hacer a distancia, fortaleciendo otras redes y apoyos externas con un mayor esfuerzo, pero se logra hacer. Igual está el chat de Dulce Hogar, está el número de Dulce Hogar. Si tienen alguna otra duda, si quieren el acompañamiento, les volvemos a reiterar, queremos sacar unos grupos terapéuticos porque comprendemos la importancia y la necesidad de abordar esto. Entonces el chat está disponible. Y bueno, Lina, no sé si de pronto los dejamos con esta frase y les colocamos una canción que dura 2 minuticos, que queremos cerrar con ella, que queremos que ustedes escuchen, recordando que esto también pasará. No sé si Lina les quiere decir algo. Yo aprovecho para poderles contar sobre lo que viene en programación. Si de pronto lo puedes proyectar unos 30 segunditos, 20 segunditos. Ahí está. Esto es lo que viene para que ustedes se agenden. Realmente dentro de lo que nosotros buscamos es dar herramientas, o sea, que la misión de ayudar a fortalecer las familias se lleve a cabo. Le damos las gracias también a las personas de Bogotá y de otras ciudades que se inscribieron y nos acompañan. Esta es una programación que van a encontrar en redes sociales. El 23 y el 30 vamos a abordar a través de taller experiencial oportunidades en contextos depresivos. Sin duda, pues esto lo van a ver en las redes sociales, pero sí queríamos que ustedes lo vieran para que puedan darse cuenta que esto es de largo aliento y a medida que vamos profundizando, vamos encontrando más respuestas. Entonces, invitados e invitadas, al WhatsApp nos pueden solicitar mayor información y listo, los dejo con Evelyn. Gracias. Bueno, no sé si Lina, mientras tanto, quiere de pronto compartir algo, mientras yo aquí organizo la canción. No, por supuesto, agradecerles a todos por su gran disposición, por la apertura y la actitud de permanecer hasta estos momentos. Para nosotros es de gran alegría y esperemos que puedan disfrutar también de la canción, que sabemos que tiene un mensaje precioso y es lo que queremos, con lo que queremos cerrar este encuentro, y es que esto también pasará. Gracias. Listo, entonces voy a disponerme a colocar la canción. Lo van a ver desde el chat donde me estaban viendo a mí hablar. Creo que ahí pueden ver ya mi pantalla para que por favor la anclen. Si no escuchan, me avisan. Es un tiempo bueno para repensar que la vida es frágil, que esperar no es fácil. Es un tiempo bueno para valorar lo que es esencial, lo que quedará. Lo único urgente es cuidar, lo único urgente es amar y ya. Pasará y quedará mucho por andar. Pasará y vendrán más historias por cantar. Pasará y mañana Dios dirá. Si se atraviesa el miedo, que la paz se ponga en medio. Pasará, pasará. Es un tiempo bueno para apreciar el olor del pan, la vida de papá. Es un tiempo bueno para cultivar
un mundo más cuidado, un mundo más humano. Lo único urgente es cuidar. Lo único urgente es amar y ya, y ya. Pasará y quedará mucho por andar. Pasará y vendrán más historias por cantar. Pasará y mañana Dios dirá. Si se atraviesa el miedo, que la paz se ponga en medio. Pasará, 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 pasará. Bueno, yo quiero ¿Listo? aprovechar para agradecerle a Evelyn, a Lina, voluntarias de Dulce Hogar, quienes con su dedicación, su esmero, pues han querido compartir este conocimiento. Sabemos que estamos ávidos a nivel de familia, de sociedad, de encontrar respuestas y soluciones para que juntos podamos ser una red de apoyo. Entonces, de verdad, agradecerles infinitamente por este apoyo, ese respaldo a la misión de Dulce Hogar. Agradecerles a todos y cada uno de quienes han participado en este espacio. No sé, Elimina, ¿qué quieran decir para cerrar? Muchas gracias. No, yo quiero darle las gracias a todos por permanecer, por querer, por la disposición. No todos también se disponen a querer aprender, a querer escuchar a otras personas. Nos disculpan si de pronto hubo algo malo, si los nervios nos pasaron una mala jugada. Hay veces no es tan fácil estar delante de tantas personas, sobre todo dando algo tan importante. Muchas gracias y la Fundación siempre va a estar a sus órdenes. Sí, por supuesto, reforzar lo que dijo Julie, esto es de largo aliento, tenemos muchísimos encuentros por delante y la idea es que rico que ustedes sigan participando, se sigan animando. También recuerden el grupo de apoyo para que participen, tiene simplemente un aporte de 15,000 pesos y la idea es continuar entonces con los acompañamientos individuales, con el grupo de apoyo, con los talleres, conferencias. Entonces la idea es que estén bien pegaditos de las redes sociales y conociendo más acerca de la fundación, porque esta entidad realmente que le pone el alma a todo el acompañamiento psicosocial, al acompañamiento a las familias, para realmente generar mejores lazos entre las generaciones. Muchas gracias por estar hasta acá y escucharnos. Feliz noche para todos. Vamos a dar entonces por finalizado este espacio. Vamos a dar por terminada la grabación. Que pasen feliz noche y ojalá nos podamos ver el 23 de junio, donde arrancaremos con oportunidades ante contextos depresivos. Feliz noche. Feliz Gracias. noche, hasta luego. Chao.